Muy buenas noches, señoras y señores. Continuamos con nuestra entrevista de cara a los comicios de este próximo domingo. Cita con la urna. Elegimos a nuestros representantes para el Parlamento de Andalucía. Todo el domingo para votar y todos estos días también para que aquellas personas que no tengan claro, que no tengan decidido su voto, se informen, conozcan las propuestas de los partidos políticos que concurren a estas elecciones y se vayan decantando por aquella propuesta que les parezca más interesante. En este caso vamos a conocer las propuestas del Partido Socialista y para ello tenemos esta noche con nosotros nada más y nada menos que a la candidata por la provincia de Jaén al Parlamento de Andalucía. Se trata de Micaela Navarro Garzón. Muy buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches, muchísimas gracias. Micaela, una campaña que está realizando el Partido Socialista y que os estáis, bueno, ya la ven, viene de patearse la calle, ahora mismo, está ahí, bueno, pues pateándolo, prácticamente por decirlo porque es así. En este caso, la provincia de Jaén, la comarca de La Loma, y no dejando ni un municipio de visitar explicando vuestras propuestas. Una campaña muy en la calle. Bueno, yo creo que es una campaña muy en la calle, pero sobre todo también una campaña muy en sintonía con lo que hacemos habitualmente en esta provincia. Yo creo que en esta provincia el Partido Socialista tiene presencia en la calle permanentemente. El Partido Socialista tiene visitas, orgánicamente hablando, a las agrupaciones, pues prácticamente semanales o mensuales, pero también nuestra presencia institucional en aquellos sitios donde estamos gobernando y también donde no gobernamos por parte de nuestros compañeros en la oposición. Nuestra presencia en la calle es permanente. O sea, en la provincia de Jaén no se aumenta, evidentemente, en los días de campaña se aumenta un poquito la presencia, pero yo creo que no se nota mucho el cambio. Nosotros no notamos mucho el cambio, porque es verdad que en esta provincia salimos mucho, estamos muy en contacto con la gente. Yo no creo tampoco en las campañas de 15 días, yo creo que las campañas de 15 días, si no se ha trabajado previamente, no sirven para mucho, porque yo creo que la ciudadanía ya es mayor de edad, es lo suficientemente inteligente para saber de qué le habla y por qué le habla y qué quiere en un momento determinado, y yo creo que quien no escucha durante 4 años no puede en 15 días recuperar eso, ¿no? Y por más que, bueno, haya quien diga, como el otro día decía el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que además es diputado por Almería, el señor Rafael Hernando, que ahora en este 22 de marzo Andalucía tiene la oportunidad de salir del pelotón de los torpes, algo que me parece absolutamente insultante, porque yo creo que no respetar un resultado electoral es faltarle respeto a las personas que votan. Yo creo que las personas que votan y han confiado en el Partido Socialista durante mucho tiempo, tiene que ser porque saben que con errores que también los hemos cometido, con cosas que podíamos haber hecho de otra manera, podíamos haberlo hecho mejor, a pesar de eso, los hombres y mujeres de esta tierra saben que quien les ha acompañado en ese camino de reivindicación de derechos, porque fuimos los andaluces los que nos ganamos a pulso aquel 28 de febrero que salimos a la calle, nos ganamos a pulso la autonomía que hoy tenemos, el que tengamos los mismos derechos y que podamos ir al mismo ritmo que otras comunidades autónomas llamadas históricas. Eso nos lo ganamos a pulso los andaluces. Y yo creo que los andaluces y andaluzas han tenido un acompañamiento en estos años permanente del Partido Socialista, intentando llevar al ámbito político y a las propuestas todas las reivindicaciones que redundaran en igualdad de oportunidades entre todas las personas, ¿no? Ese ha sido nuestro compromiso permanente y yo creo que esa ha sido también la confianza que hasta este momento hemos tenido por parte de los hombres y mujeres de nuestra tierra y que yo espero que se siga manteniendo también el día 22 de marzo. Micaela, candidata, las encuestas dan como ganador al Partido Socialista, pero son especialmente buenas en la provincia de Jaén. Bueno, yo las encuestas siempre me gusta tratarlas con respeto, pero con distancia, porque lógicamente, además, en este momento más que nunca, yo creo que estamos en un momento sociológicamente hablando muy distinto a todos los que hemos vivido con anterioridad, pues porque llevamos
35 años de democracia. Yo creo que prácticamente menos en alguna etapa en el que ha habido alguna recesión económica, como fue en el 92, 93, pero que ya a partir del 94, 95 empezamos a remontar otra vez en la situación económica. Yo creo que en España todo ha sido crecer, económicamente hablando, en Producto Interior Bruto, en riqueza de la familia, todo ha sido crecer. Y nos hemos encontrado de pronto en una situación que creíamos, yo recuerdo cuando se hizo el presupuesto de la Junta de Andalucía en el año 2009, que era para el 2000... No, en el 2008 para el 2009, que nos decía la consejera de Hacienda, mira, en el 2009 es cuando vamos a tener más dificultades económicas, pero ya a partir del 2010 seguramente que vamos a empezar a remontar. Bueno, el del 2010 fue peor que el 9, el 11 peor que el 10 y en este momento hay menos presupuesto en la Junta de Andalucía que cuando yo llegué a Andalucía en el año 2004, ¿no? Bueno, lo importante de eso no es cuánto tienes, que evidentemente es muy importante, pero lo más importante de todo es en qué lo inviertes. ¿Cuáles son tus prioridades? Porque un gobierno es, salvando todas las distancias, como una familia. Una familia tiene que ver en función de los ingresos que tiene, que prioriza. Si prioriza cambiar los muebles del salón, o si lo que tiene que priorizar es cubrir las necesidades básicas de su hijo. Y yo creo que cualquier familia sensata, como son la mayoría, pues cubrirá las necesidades de su hijo y los muebles del salón se quedarán para cuando haya una situación económica mejor, ¿no? Pues un gobierno como el de Susana Díaz lo que ha hecho ha sido priorizar todo aquello que tenía que ver con la calidad de vida de las personas y con que sean atendidas en función de lo que necesitan. Por eso no hay dinero para terminar algunas infraestructuras, carreteras, el Museo Ibero, la Ciudad de la Justicia, pero sí ha habido dinero para bloquear de alguna manera, para que la sanidad pública no se toque en Andalucía, también agradeciéndole a los profesionales sanitarios que durante unos años han hecho un esfuerzo de cobrar un 25% menos de salario y de trabajar un 25% menos, y ese esfuerzo hay que agradecerlo, como hay que agradecerle también a muchas personas, a muchos funcionarios que han dejado de cobrar su paga extraordinaria, eso también hay que tenerlo en cuenta. También es verdad que habrá muchas familias que nos escuchen, que digan, bueno, pero ellos no han cobrado la paga extraordinaria, es que nosotros llevamos 2 años en paro sin cobrar nada, ¿no? O cobrando estrictamente la ayuda de los 400 euros, y llevan razón, pero eso no quita que no agradezcamos que personas que tenían unos derechos consolidados hayan dicho, bueno, pues vamos a intentar colaborar para que todo el mundo salgamos adelante, ¿no? Bueno, pues lo que se ha hecho en Andalucía ha sido blindar la sanidad pública. En Andalucía ningún pensionista tiene que adelantar lo que cuestan los medicamentos y a los 6 meses se le devuelve. En Andalucía no. En otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular sí. Porque si en Andalucía, como en otras comunidades pasa, tú le dices a un pensionista que pague todo lo que consume de medicamentos y que se lo devolvemos a los 6 meses, pues seguramente que los medicamentos que se tiene que tomar para estar bien no se los va a tomar. Porque nadie se va a gastar 300 euros o 200 o 100 en medicamentos. Ni en muchos casos tienen dinero para tanto, porque además muchos están sustentando, aparte de la familia. Evidentemente, porque mientras necesiten su hijo y sus nietos, no van a gastar ellos, aunque sea el medicamento que los mantiene vivos. Bueno, pues Andalucía lo que hace que a pesar de la crisis económica, eso lo mantiene, el que los pensionistas no tengan que sacar el dinero de su bolsillo. La educación, la gratuidad del transporte escolar, las becas que dependen de la Junta de Andalucía, los comedores escolares, las guarderías, bueno, los libros de texto, la gratuidad de los libros de texto. O sea, aquí hay cosas que no hemos podido hacer, pero Susana Díaz tenía muy claro que hay cosas que no se tocan, Y cuando me preguntan algunas veces, ¿y qué propuestas novedosas tenéis para el programa electoral? Y digo, propuestas novedosas como tales, ninguna. Aquí la pólvora ya se inventó. Nuestras propuestas son las de seguir blindando y manteniendo todo lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades entre las personas. El seguir poniendo en marcha, y desgraciadamente solo con los recursos de la comunidad autónoma, porque el Gobierno de España ahí no nos ha ayudado,
Programas dirigidos a jóvenes para que tengan su primer empleo, y los podemos ver aquí en Baeza, en Úbeda, en toda la comarca de La Loma y en toda la provincia de Jaén y en toda Andalucía. Para jóvenes menores de 30 años, para mayores de 30, y está a punto de salir también el programa de para mayores de 45 años. Porque la verdad es que parece mentira que cuando una persona cumple 45 años, que apenas lleva en estos momentos 10 cotizando, si es que ha tenido suerte, es que ya como que se le ha acabado su vida laboral. No podemos permitir eso, no podemos perder ese capital humano. Cuando una persona está mejor formada, no podemos perderlo. Por eso también ese programa de que esas personas tengan un empleo que le permita atender a su familia de manera digna, ¿no? Bueno, pues ese es nuestro compromiso, esas son nuestras propuestas. Conforme vaya creciendo la economía, pues iremos abordando las carreteras que se han quedado sin hacer, las ciudades de la justicia que están sin hacer, los museos que se han quedado a medias, todas esas cosas que son muy importantes, pero que todo el mundo pero que coma si hay antes. que elegir, evidentemente, si hay que elegir entre una zapatilla y el pan, pues yo creo que cualquier familia elegirá primero el pan. Pues sí, Y un gobierno tiene que hacer lo mismo. Si no hay pan y no se come, no se puede Pues uno sí. poner en pie para colocarse una zapatilla. Pues, exactamente. Bueno, hemos hablado de sanidad, de educación, pero a mí me gustaría hablar de un capítulo en el que del que además Micaela Navarro sabe mucho, que es temas de bienestar social, temas de dependencia, temas en los que, bueno, pues el Partido Socialista lo está diciendo en todos aquellos pueblos y ciudades por las que va. La Junta de Andalucía ha tenido que poner a pulmón dinero para mantenerlo porque, bueno, ya escuchábamos el argumento político del PSOE en esta comarca. Desde el Partido Popular no se ha apostado por estos asuntos, por la dependencia. Pero eso es una cosa que yo creo que el Partido Popular tenía clara desde el primer día que llegó al gobierno. Yo recuerdo el titular de un medio de comunicación el día antes del día de reflexión, donde el señor Rajoy decía literalmente que la ley de dependencia no era sostenible. Y no era sostenible más que económicamente, le respondo yo, no es sostenible ideológicamente. O sea, ideológicamente el Partido Popular entiende que no todo el mundo, ¿por qué todo el mundo va a tener derecho a que le atienda a un profesional en su domicilio porque lo necesita, o pueda irse a una residencia o a un centro de día? Digo en su domicilio porque también hay alguna fuerza política como Podemos que dice que hay que quitar las ayudas para las personas en el domicilio. Bueno, yo creo que estamos hablando de las personas, en este momento, de las personas mayores, de las que atendemos ahora, que más trabajo le costó tener su propia casa, y tenemos que hacer un esfuerzo porque esas personas disfruten de su casa hasta el último minuto de su vida. Y ese esfuerzo lo contempla la ley de dependencia, cuando una persona, una familia puede elegir si se queda en su casa o si se va a una residencia. Lo que tiene es que haber recursos suficientes para poder decidir con libertad. Pero cuando una persona quiere quedarse en su casa, tiene que poder seguir en su casa. Entonces, ¿por qué no es sostenible la ley de dependencia? Pues porque el Partido Popular entiende que esta es una cuestión que siempre han hecho las familias de manera gratuita y que tienen que seguir haciéndolo las familias de manera gratuita, y el que tiene familia luego se encuentra atendido. El que tiene familia que está en condiciones por edad o por cualquier circunstancia de que no lo puedan atender, pues está malviviendo. Los que no tienen familia, pues se pueden morir en un rincón, como ha pasado tantas veces, ¿no? Bueno, pues la ley de dependencia es perfectamente sostenible, perfectamente, porque si de verdad se invierte en ella, el empleo que genera la ley de dependencia, porque la ley de dependencia, la atención a las personas, no se puede hacer con máquinas. Tú te puedes ayudar de una grúa para que te ayude a dar la vuelta en la cama a una persona, pero a las personas se le atiende con personas. Y es una tarea que necesita de mucha mano de obra. Bueno, pues esa mano de obra genera retorno a la seguridad social, evita que se tengan que estar pagando ayudas o prestaciones porque las personas estén en paro. Luego, los retornos hacen perfectamente sostenible la ley. Lo que no es sostenible es ideológicamente, porque el Partido Popular no cree que todo el mundo tenga que tener las mismas oportunidades. Ni en la sanidad, por eso han convertido el sistema sanitario en un sistema de aseguramiento,
en Andalucía seguimos teniendo una sanidad pública y universal que atiende a todo el mundo, haya nacido aquí o no haya nacido aquí, por una cuestión de justicia, pero también por una cuestión de seguridad sanitaria, que creo que también hay que tenerla en cuenta, el que una persona que tiene una enfermedad contagiosa no termine contagiando a la otra simplemente porque esa persona no tiene derecho a que lo vea el médico. Bueno, pues nosotros hemos seguido apostando en Andalucía por la ley de dependencia y eso nos ha llevado a que Susana Díaz ha tenido que sacar del presupuesto el 80% de lo que cuesta aplicarla. Y ella es consciente además que no vamos al ritmo que íbamos al principio. Pero al principio había voluntad política y dinero. Ahora sigue habiendo voluntad política, pero nos falta dinero porque el Gobierno de España nos ha dejado de ingresar en los 2 últimos años, entre este y el pasado, 400 millones de euros solo de la ley de dependencia. Pues es evidente que si lo tienes que quitar de otra cosa, pues a ver de qué lo quitas cuando ya estamos hablando de cosas que son absolutamente esenciales. Yo lo que me llamaba mucho la atención ayer, el candidato del Partido Popular, porque además ha sido el secretario de Estado que firmó el decreto por el que se recorta la ley de dependencia, se recortan las horas de ayuda a domicilio y se recorta el presupuesto. Él lo firmó de su puño y letra porque él era el responsable a nivel nacional. Y ayer, como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, en Almería, acompañado además del señor Arena, dice que van a aumentar las plazas de residencia. Mire, yo no entiendo cómo alguien que está saludando a personas mayores en un acto con personas mayores no le da algo por la cara de mentir de esa manera. O sea, ni siquiera dijo que van a mantener lo que hay, no, dijo que van a aumentarlo. Lo mismo que cada vez que viene el señor Rajoy se le olvida que en la campaña electoral, cuando él salió elegido presidente absolutamente legítimo, hablaban de 3 millones de empleos. Ahora se habla de 1 millón en Andalucía. Exactamente, pero él ya habló de 3 millones de empleos entonces. Y en vez de 3 millones de empleos, lo que han hecho ha sido destruir más de 2 millones, además de lo que había. Destruir más de 2 millones. Y ahora se empieza a generar empleo, pero lógicamente no con los derechos que tenían los que había trabajando. Ni con los derechos laborales, ni con los salarios. Porque donde había una persona trabajando con un salario digno, ahora hay 3 ocupando su sitio, pero entre los 3 no llegan a ganar lo que ganaba antes uno solo. Bueno, pues cuando viene Andalucía, cada semana nos dice una cosa. La primera semana iban a ser 500.000 de empleos. La semana pasada ya dijo que 1 millón. El otro día ya el número de empleos que se van a generar es superior al número de desempleados que hay en Andalucía. Mire, no se puede jugar con la angustia de muchas familias que no saben cómo van a pagar el recibo de la luz a final de mes. Muchas familias que no han podido poner la calefacción en su casa este año porque no tienen para pagar la luz. Muchas familias que no saben cómo le van a dar 3 comidas a su hijo al día. Entonces, no se puede jugar con eso. Y yo espero que los andaluces, a pesar de que el Partido Popular diga que somos el pelotón de los torpes, yo creo que hemos demostrado muchas veces que somos nobles, que somos respetuosos con todo el mundo, pero que sabemos lo que queremos en nuestra vida y sabemos también gobernar nuestro propio proyecto de vida. Además de muy trabajadores que lo somos. Por supuesto. Y que en esta provincia, eso sí, tenemos que diversificar el modelo productivo, cambiarlo, porque me gustaría que habláramos ahora de agricultura, del olivar, y que empezáramos hablando sobre esa reforma de la PAC que en el reparto tanto ha enfadado por el dinero que se ha perdido en Andalucía a los agricultores. Bueno, en primer lugar a mí me gustaría hacer una precisión. Yo creo que, no sé si es la primera vez, pero desde luego en los últimos años no ha sido así, era Bruselas la que aplicaba unos criterios para enviar el dinero a los distintos países de la Unión Europea. En este caso, nosotros nos centramos en apoyar al Gobierno de España, desde la comunidad autónoma, en apoyar al Gobierno de España para que el Gobierno de España defendiera que el cupo de dinero que había tenido España fuera el mismo que en años anteriores, aunque había menos presupuesto.
nosotros ahí fuimos una sola voz. Lo que dijera el ministro, eso defendíamos nosotros también. Bueno, pues nos encontramos con la sorpresa que es verdad que se consigue que España siga teniendo el mismo dinero, pero el ministro decide que en vez de que lo reparta Bruselas, se reparte en Madrid. Y ahí es cuando nos sorprenden, cuando meten criterios de reparto que no tienen nada que ver con los que había anteriormente y que perjudican claramente a Andalucía. Ahí meten en el criterio de cómo repartir el dinero, que era el mismo que en años anteriores, nos quitan el olivar de montaña. El olivar de montaña ya no tiene subvención, con lo que en Jaén nos dan un palo importante, nos quitan aquellas pequeñas explotaciones que sirven de complemento para muchas rentas familiares, y meten, por ejemplo, productos como la almendra, como la avellana, o sea, que venían bien para mandar dinero a otras comunidades autónomas. O sea, quitarle dinero a Andalucía, y ahí vemos como la única comunidad autónoma que pierde en el cómputo general es Andalucía, mientras que otras comunidades autónomas aumentan su presupuesto. Si teníamos el mismo dinero, ¿por qué hacemos un reparto tan injusto? Porque en Andalucía gobierna el Partido Socialista. Pero mire, los que tienen en la oliva, los que tienen el regadío, los que siembran, habrá de todo. Hay personas que votan al Partido Socialista y habrá personas que voten a todos los partidos políticos. Entonces, no castiguen ustedes al gobierno de Andalucía porque es del PSOE y en aquel momento, además, que gobernaba junto a Izquierda Unida. No, denle a Andalucía lo que le corresponda en función de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Pues no, el reparto lo hacen para perjudicar a Andalucía. Andalucía va a perder de aquí al año 2017 500 millones de euros. 500 millones de euros que los van a ir viendo nuestros agricultores. Por supuesto, en este año no, porque han hecho con eso como con la reforma local. La reforma local que ha arruinado, que está vigente, que muchas personas piensan que no está funcionando porque ahora mismo no se ve, claro, pero está vigente desde el 1 de enero. Lo han hecho de manera, como suele hacer el Partido Popular, de manera bastante astuta, ¿no? Han puesto en vigor esta ley, esta reforma, desde el 1 de enero, algunas cuestiones, pero digamos que las más duras... Sí, el salto cualitativo. El salto cualitativo de cuando van a dejar de tener competencia en políticas sociales, por lo tanto, perder su empleo todas las personas que ahora trabajan en los servicios sociales, que son muchas, trabajadores sociales, educadores, de todo, claro, informadores, de casa hogar, de casa hogar, fuera, porque los ayuntamientos ya no van a tener esa competencia, luego esos empleos eliminados. Pero todo eso no va a ser ahora, eso va a ser después. Eso va a ser en el 2016, cuando pasen las elecciones generales. Mire, cuando uno hace una reforma, porque como dice el Partido Popular, es que es buena, porque ahorra dinero, porque es buena para que crezca la economía, yo no puedo entender que haya un gobierno tan irresponsable que algo tan bueno lo deje para el año 2016. Si es tan bueno, que lo hagan ahora. Si no lo hacen ahora es porque no es bueno. Habría en ese caso muchas personas que se quedarían en la calle. Muchísimo y no solo eso, empleo. Sino el coste social para municipios como el caso, por ejemplo, de Baeza, que tiene muchísimas más servicios de los que por habitante les corresponde, pero servicios consolidados desde hace muchísimos años y que salen adelante y que además dan respuesta a muchísimas personas. Estamos hablando de... Ahí veríamos también el descalabro que le podemos producir a muchas personas mayores que para arreglar un trámite que tengan de su pensión o de la ayuda a domicilio o de cualquier cosa, pues a lo mejor tienen que ir a Jaén. No, estamos hablando de muchas personas discapacitadas que tienen o aquí con discapacidad, la casa, que está la casa hogar, claro, bueno, taller ocupacional. Esa es la realidad. Entonces yo pregunto, primero, que el crecimiento económico y la salida de la crisis no puede ser a costa de lo que sea. Hombre, que estemos creciendo en este momento, nos dicen un 2% y que podemos llegar a crecer más, a mí me parece estupendo. Pero siempre que ese crecimiento se reparta entre todo el mundo. Pero si ponemos una hucha aquí, la llenamos de euros, pero ahora usted y yo salimos por la puerta y la hucha se queda llena, pero usted y yo salimos sin nada, porque entre las dos la hemos llenado, no se trata de eso. Se trata de que la hucha se llene, pero lo que hay en la hucha se reparta para todas las personas en función de lo que necesitan, no que sea a costa del empobrecimiento de las personas.
que estemos creciendo económicamente cuando los salarios que están cobrando las personas que consiguen un empleo es una miseria. Yo no recuerdo que a mi padre le faltara empleo nunca, siempre estuvo trabajando, sábados, domingos, todos los días. Yo creo que el único día que no se trabajaba era el Viernes Santo, y para usted de contar. Corpus. Y el Corpus, y para usted de contar. Y en mi casa no sobraba de nada. Nunca faltó el pan, las cosas como son, pero en mi casa no sobraba de nada, porque sí, mi padre trabajaba, pero el salario que ganaba era una miseria. Una miseria. Y además sabía que tenías que guardar siempre un poquito, porque como te pusieras enfermo y no tuvieras quien te firmara, como en mi casa yo he vivido también, como que estabas trabajando siendo trabajador por cuenta ajena, pues te podías pasar 2 meses metido en la cama sin ningún tipo de ingreso. Y esa era una ruina para cualquier familia cuando llegaba una enfermedad. Y si era una enfermedad más grave, más todavía. Bueno, pues lo novedoso que tiene el Partido Socialista en su programa para el día 22 de marzo es seguir manteniendo el blindaje y la calidad de los servicios básicos y los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, y lo voy a seguir repitiendo hasta la saciedad, porque muchas veces creemos que lo que tenemos aquí, como la dependencia, también está en otros sitios, y no, en otras comunidades no, porque, bueno, cada partido político decide qué hace, en la autonomía que tiene como partido político, pero desde luego en Andalucía todo aquello que tiene que ver con la calidad de vida de las personas lo vamos a seguir manteniendo. Estamos hablando, Micaela, en todo caso, de unas elecciones a las que se presentan, y nos referimos en este caso al Partido Popular y al Partido Socialista, en el que la confrontación es de carácter ideológico totalmente. Totalmente, pero no solo es una confrontación de carácter ideológico, sino que ese carácter ideológico nos dibuja 2 sociedades totalmente distintas. En función de la ideología. Desde el PSOE, desde el PP, a todas aquellas formaciones, a aquellos sectores que dicen son lo mismo. Partido Socialista, Partido Popular son lo mismo en muchas cosas. Pues mire, ellos, quien diga eso sabe perfectamente que no es verdad. Yo creo que en lo único que se nos podría comparar al Partido Popular y al Partido Socialista es que en todo aquello que tenga que ver con la seguridad de España, con la unidad del territorio nacional, vamos a defenderla, la defendemos, y el PP también. O sea, no es que lo defendamos porque defienda el PP, no. El Partido Socialista ha demostrado siempre que ha sido respetuoso y, miren, con todas las diferencias que tenemos con el gobierno del Partido Popular, y aun sabiendo que para el Partido Socialista no era muy positivo, el Partido Socialista planteó y firmó con el gobierno de España hace muy poquito un pacto de Estado contra el terrorismo yihadista. ¿Se le han reprochado a sus militantes? Pues sí, pero entendemos como partido que tenemos la obligación de garantizar hasta donde se puede, porque ese tipo, el terrorismo y la inseguridad, pero sobre todo el terrorismo del que estamos hablando, se garantiza hasta donde se puede, pero el gobierno de España, que es el responsable de la seguridad de todo el territorio nacional, tiene que saber que el Partido Socialista va a apoyar todas aquellas medidas que vayan a intentar proteger la seguridad de todo el territorio nacional. Y lo vamos a hacer. Y sé que tenemos militantes que no lo han entendido, pero lo que no puede hacer el Partido Socialista es dejar ninguna puerta abierta a que ningún grupo terrorista, en un momento determinado, y aquí estamos hablando de un terrorismo muy específico, pueda cometer un atentado y estar el gobierno y el principal partido de la oposición peleando, luchando por cómo o por quién es el responsable. No lo vamos a hacer, porque ya nos hubiera gustado a nosotros cuando fuimos gobierno que el Partido Popular también nos hubiera apoyado en todo lo que tenía que ver con el terrorismo etarra, ¿no? Y ahí lo que había bastante confrontación y bastante intentar salirse por la tangente para no apoyar al gobierno. No es lo que vamos a hacer. Nosotros somos absolutamente leales y claros con todo lo que tiene que ver España en su conjunto y la seguridad de los españoles y la unidad del territorio nacional. Tenemos que hablar de un tema que ha marcado de algún modo y en algunas ocasiones
de una manera muy evidente la campaña, es el tema de la transparencia, la cantidad de noticias que sobre corrupción ha habido por un lado, por otro, por el de en medio, y que han sido protagonistas indiscutibles en muchos momentos en una campaña electoral que quizás ha tenido puntos en los que ha sido especialmente dura en ese sentido. Sí, yo creo que ha sido dura y además hay que tener en cuenta una cosa. Yo creo que en cualquier debate, en cualquier entrevista, lo normal es que hablemos o se nos pregunte sobre lo que se habla en la calle. Y desde luego este es un tema del que se habla en la calle. Preocupa mucho. Y como se habla en la calle, creo que tenemos que abordarlo. Y tenemos que abordarlo aquellas personas que estamos en política, evidentemente. Habría que abordarlo en otros muchos sectores, porque desgraciadamente, no es solo en el ámbito político, sino que hay una cosa como que a veces tienes la sensación de decir, pero Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Es posible que haya algún grupo humano que públicamente conozcamos que se esté comportando bien? Pues yo les tengo que decir que sí, que la inmensa mayoría de las personas que están en política se comportan bien, de todos los partidos políticos. Mire, yo no voy a compartir nunca lo que hace el Partido Popular, como gobierna el Partido Popular. No lo voy a compartir en la vida, pero voy a defender siempre que la inmensa mayoría no solo de sus votantes, sino de los militantes y de sus dirigentes, son personas honestas y honorables, como el resto de personas que están en política. Ahora, que de pronto hay 4 sinvergüenzas que hacen lo que no deben, en el PP, en el PSOE, en cualquier partido político, pues la justicia que se encargue de ellos. Pero lo que no podemos hacer es meter a todo el mundo en el mismo saco. Yo he conocido a mucha gente en estos años, en política, y he conocido gente, y no es mi caso personal, pero he conocido gente que en política ganan incluso menos salario que ganaban en su profesión habitual, en el Congreso, en el Senado, y sin embargo están ahí porque tienen un compromiso. Compromiso, repito, que yo en algunos casos no comparto, porque no comparto su ideología, pero eso no me va a llevar a mí nunca a que yo ponga en duda la honorabilidad de nadie. Ahora, quien la haga, que la pague, sea de donde sea, y pertenezca al partido que pertenezca. Pero luego también hay una cosa que me da... A ver, una cosa son las responsabilidades políticas, que las hablamos muchas veces, y otra cosa son las responsabilidades penales, vale. Pero en una democracia también tendríamos que ser, no sé, lo suficientemente respetuosos con la presunción de inocencia también de las personas que están en política. Lo que pasa es que depositar un voto es depositar confianza. Evidentemente, claro. Es confianza, es que es un acto de fe de alguna manera. Totalmente. En un partido político. Totalmente. Y cuando una persona además ya públicamente, por parte de quien sea, de los medios, de la oposición, de los políticos, ha sido señalada, es mucho más difícil pedir confianza. Y es injusto, claro, en muchos casos. Claro. Es muy injusto, es una de las muchísimas injusticias con las que convivimos. Pero claro, es que luego los partidos políticos lo que piden es confianza, evidentemente. Un voto de fe en su gestión. Pero claro, es que podemos llegar a un momento... Ahí hay una línea muy difícil. Y lo decía Felipe González el otro día. O sea, yo defiendo el código ético que hay en el Partido Socialista, que dice muy claramente que cuando a una persona se le abre juicio oral, tiene que dejar las filas del partido. A lo mejor luego hay inocente. Perfectamente. Claro. Y mucho más cuando estamos hablando de personas que antes eran imputadas, ahora se llama investigadas. Bueno, pues bueno, ¿cuántas personas pueden estar siendo investigadas? Como por ejemplo nos ha pasado con la denuncia una vez más, no la primera vez sino la segunda, con Marcelino Sánchez, con mi compañero de Úbeda, donde la Fiscalía le pedía no sé cuántos años de prisión y que al final ha sido absuelto, y donde el alcalde de Úbeda, que yo sepa, no ha sido capaz todavía ni de pedir disculpas, pero mientras tanto a Marcelino se le ha hecho un daño. Se le ha hecho un daño político, pero también personal, porque todos tenemos familia, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que ser un poquito respetuosos con la presunción de inocencia. Y por supuesto, si se demuestra que una persona que administra dinero público lo ha utilizado para lo que no debe, en vez de 10 años que tenga 20 y que no pueda volver nunca más a la vida política. Y que devuelva el dinero. Por supuesto. Y que devuelva el dinero, por supuesto. Pero, hombre, yo lo que no creo tampoco es que una denuncia por parte de alguien y una imputación o una investigación nos lleve a que sea desde los juzgados, desde donde se hagan las listas electorales.
de cualquier partido, ¿no? Porque claro, en el momento lo que pasa es que por el propio vamos a llamar egoísmo de un partido, por su propio afán de ganar, es mucho más difícil defender una lista con personas que están imputadas, investigadas, mucho más difícil para los propios partidos políticos. Y sobre todo cuando hemos sido los propios partidos políticos, no los juzgados, sino los propios partidos políticos los que hemos puesto el listón y hemos empezado a tirarnos a la cabeza. Tú tienes 2, pues tú tienes 4, pues ¿y qué más da cuántos tenga el de enfrente? Yo me tengo que ocupar de que en mi lado y a mi lado no haya ninguno. Y los de enfrente se tienen que ocupar de lo suyo. Porque eso, evitarlo radicalmente de que no llegue nadie, porque claro, tú no le puedes poner a alguien que venga, tú no sabes lo que va a hacer. Ahora, lo que tienes que tener reacción cuando veas que hay algún comportamiento ilícito o ilógico de entrada. Y no tapar, porque sean propios. Evidentemente, entonces no vale eso, pero que ese listón lo hemos puesto los propios partidos políticos, ni los juzgados ni nadie. Es que yo no creo que quedara mucho más remedio después de la vorágine de casos que llevamos en los últimos años. La ciudadanía es que era una exigencia, un clamor popular. Lo que pasa es que yo recuerdo también algunos casos, yo recuerdo cuando Aznar llegó a ser presidente de Castilla y León por primera vez, que fue como consecuencia de una imputación del presidente que era en aquel momento Demetrio Madrid, del Partido Socialista, que a los 10 años salió el juicio y ya se resolvió que era totalmente inocente, pero ya no tuvo remedio. Es más, yo creo que Castilla y León desde entonces no ha vuelto a gobernar el Partido Socialista porque ya el Partido Popular se afincó y evidentemente tiene el respaldo de la ciudadanía y sigue gobernando. Justo no es. Entonces, lo que haría falta también es que la justicia pues la dotáramos los que tenemos la responsabilidad de los medios suficientes para que pueda ser más ágil y más rápida, ¿no? Porque yo no creo tampoco que la justicia sea lenta porque le guste ser lenta. No tiene recursos, pues posiblemente obviamente no tendrá recursos suficientes y eso es algo que nos corresponde a las personas que gobernamos. Políticos. Bueno, pues yo creo que una justicia tan lenta no es justicia, porque cuando aparece que una persona es inocente ya está más que condenada. A los 10 años ya cumplió la pena. Totalmente. Micaela, nos quedan 3 minutillos. Yo antes de ofrecerte nuestras cámaras para pedir el voto a la ciudadanía, me gustaría hablar de un tema que nos gusta mucho, además en esta zona, en esta comarca nos gusta mucho, que es el turismo. Mire, yo creo que en esta comarca y en esta zona, sobre todo porque viven en un entorno absolutamente privilegiado, no solo en la ciudad de Baeza y la de Úbeda, que está aquí cerquita, sino que tenemos también otros muchos pueblos, Sabiote, otros muchos pueblos en este entorno precioso. Yo creo que Jaén tiene un filón importantísimo de generación de empleo, precisamente en todo lo que tiene que ver con el turismo de interior, que afortunadamente se está revitalizando. Hay muchas personas que siguen eligiendo playa, pero hay otras que siguen eligiendo porque también dicen playa y sol. Bueno, pues también hay sol en estas montañas maravillosas, en estas sierras maravillosas. Yo creo que Cazorla, Segura y Las Villas es uno de los parques donde hay una mayor explotación, no digo explotación, digo más afluencia de turistas, es más conocida y es donde más personas hay, es donde hay más recursos también hoteleros y hosteleros y es donde más, pero yo creo que sigue habiendo un gran potencial. La provincia de Jaén es la que tiene el mayor número de hectáreas de parques naturales y de zonas verdes. Segura. Sí, pero además es que Jaén puede ofrecer el turismo rural, el turismo de parques con el turismo cultural, de ciudades maravillosas, ¿no? Ciudades patrimonio de la humanidad. Bueno, pues yo creo que esa combinación es perfecta para el crecimiento de la economía en nuestra tierra. Y yo creo que ese es uno de los factores que tienen que sumar a la hora de la diversificación del empleo en esta provincia. Tenemos que seguir cuidando nuestro olivar, la calidad de nuestro aceite, que la transformación de nuestro aceite se haga aquí, que se envase aquí, que se exporte desde aquí, pero al mismo tiempo ir abriendo otros sectores que permita que nuestros jóvenes cuando terminan su formación se puedan quedar aquí en nuestra provincia y que nuestros pueblos se sigan manteniendo vivos, que yo creo que es una de las principales señas de identidad también de Andalucía, que ha sido capaz de mantener vivos sus pueblos, sus ciudades y sus pueblos, y yo creo que Jaén tiene un gran potencial en ese sentido. Y el encanto que tienen esos pueblos, la verdad. Y su gente. Pues sí, además nuestro mejor valor, las personas, los andaluces y las andaluzas.
Nos quedan unos 30 segundillos. Ahí tiene candidata a su cámara para pedir el voto a la ciudadanía que nos esté viendo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, y yo lo que quiero pedirle a la ciudadanía es que evidentemente todavía le quedan un día o dos para hacer un día de reflexión, que hagan esa reflexión, evidentemente, y yo lo que quiero pedirle es que si después de esa reflexión depositan su confianza de nuevo en el Partido Socialista, le puedo asegurar que el Partido Socialista va a seguir trabajando para no defraudarle. Esa es la confianza que yo les pido, y espero que el domingo, día 22 de marzo, todo el mundo vaya a votar y, a ser posible, pues todos aquellos que quieran puedan respaldar al Partido Socialista. Pues Micaela Navarro Garzón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mucha suerte en estos poquitos días ya, casi horas que quedan para estas elecciones, y tiempo habrá de hacer balance de los resultados en Andalucía y también aquí en nuestra provincia, en Jaén. Perfecto. Gracias, y a todos ustedes, pues mañana vamos a seguir con esta entrevista. Nos queda la del Partido Popular, se la ofreceremos mañana viernes. Se cierra ya la campaña. Día siguiente es jornada de reflexión, nada de política, todo el mundo tranquilito a pensar, y el domingo a la urna, que tenemos derecho, pero también una obligación moral con el voto, siempre lo decimos, y en este caso estamos aquí dos mujeres sentadas. Ha costado mucho trabajo y vida que tengamos derecho al voto, hay que ejercerlo. Voten ustedes el próximo domingo. Muy buenas noches.